Pero la CIA siempre ha tenido un manto de sombra, de duda con respecto a su actuar. Siempre muy cerca de los siniestros. Y yo no tenía idea que Bob Marley podría haber sido asesinado por ellos. Absolutamente. Lo que pasa es que la CIA, hasta lo que logramos entender, siempre ha apuntado con el dedo y lo ha considerado tremendamente peligroso a estos cantantes populares que generalmente velan por la paz. John Lennon, sin lugar a duda, que finalmente fue confirmado que a través de un sistema de lavado de cerebro conocido como MKUltra hicieron que uno de sus máximos fanáticos terminara asesinándolo y que, lejos de arrancar, se sentara en la cuneta a metros del cadáver de su ídolo, simplemente esperando para que lo llevaran arrestado. ¿Chapman? ¿Cómo es el apellido de él? Claro, Chapman, sí señor, muy bien. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Acaba de aparecer un documental que apunta, que dice, que afirma y reconfirma que la CIA también sintió como un personaje peligroso precisamente por exigir los derechos a los trabajadores, a los de más escasos recursos, a través de canciones que terminaron primero pacíficas, después convirtiéndose casi como en un himno sociopolítico, bandera de lucha, que fue que la CIA terminó, al parecer, inseminándole algún tipo de cáncer que, según la historia oficial, sería como este hombre murió un 11 de mayo, obviamente a la edad de 36 años. Atención, vamos a la ficha Bob Marley y vamos de alguna manera desgranando este misterio. Ahí está, nombre completo, Robert Nesta Marley Booker, 1945-1981, músico, guitarrista, compositor jamaiquino, el hombre que colocó a Jamaica en el mapa. Banda en la que participó Ska, Rocksteady y The Wailers. Y después finalmente lo entendemos como la figura de Bob Marley en sí misma. Un hombre, insisto, pacifista, que hizo un llamado a aquellos que más necesitados, a aquellos que no tenían ni voz ni voto y que finalmente a través de sus himnos, canciones populares, con más de 20 millones de copias vendidas de su último disco, Legends, finalmente es un revolucionario a través del camino de la paz. ¿Y qué era lo que en realidad Bob Marley le podía hacer daño en cierta manera? ¿Por qué le molestaba a la CIA? El levantamiento, ¿Por qué lo querían amiga sacar? mía. Finalmente, que aquellos que no tenían ni voz ni voto y que simplemente vivían en un estado de aceptar lo que los poderes fácticos le imponían, él los llamó a levantarse. Fue tildado de comunista y muchas cosas más, pero vamos avanzando. Exactamente. Primero, a propósito, entendamos la figura de Bob Marley en un contexto genérico. ¿Por qué es tan importante? Por aquellos incluso que ni siquiera reciben su mensaje sociopolítico, aún así lo admiran. Atención. El mito de Bob Marley reside en la nueva visión de Jamaica que él ofreció. Algo que implicaba una reinterpretación de la justicia, el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y yo creo que ese es uno de los muchos aspectos de la magia de Bob. Y esa capacidad increíble que tenía para llegar a la gente y para representar aquello en lo que creía. Estoy seguro de que en la India hay gente que no conoce a Elvis Presley o a los Beatles, pero Bob Marley ha actuado en África, en Camboya, en todas partes, y gracias a él todo el mundo miró hacia Jamaica. No solo por su música, por su talento como artista en el escenario, sino también por todas sus consignas de levantamiento pacífico de aquellas multitudes que simplemente está la sociedad al debe con ello, fue que conocido internacionalmente y por lo tanto convertido en un personaje peligroso para aquellos que les gustaría que la gran masa de la población estuviera siempre callada y obediente. Ordenaba. Es su visión de la justicia social y del respeto por el prójimo el que generó tanto ruido y el que hace que él trascienda a la generación. Absolutamente, porque la justicia en la que él creía era simplemente ordenémonos, salgamos a exigir lo que nos corresponde sin violencia, sin quemar micro, sin atacar a las personas. Y aquí viene lo complicado, porque en los años 70 este discurso comenzó a llamar la atención de Cuba y comenzó a coquetear un poco con el gobierno de Fidel. Y ahí es cuando los gringos saltaron, particularmente la CIA. Comenzaron ellos a financiar grupos así gremialistas de obreros que estaban más del lado del capitalismo y que no aceptaban esta idea de que, por ejemplo, obreros cobraran más por las jornadas, por el jornal, digamos, de la hora. Fue entonces cuando comenzó la CIA a financiar grupos que iban en contra y con violencia del grupo de Bob Marley. Atención. In the mid-70s, Kingston was divided into political territories controlled by warlords. Many believed the CIA was supporting the right-wing Edward Seaga with money, guns and propaganda to bring down the so-called communist government. The associated communists, the white black communists, the pink black
communists do. And as far as we are concerned, we know that they are a communist government. I believe the CIA was using the Jamaican Labour Party as its instrument in the entire campaign against the Michael Manley government. Ese era el contexto. La CIA genera, invierte, le coloca plata a un grupo de revoltosos que sí creían en la violencia, los armó hasta los dientes para de alguna manera contrarrestar a aquellos obreros que, por ejemplo, querían unirse y ir a exigir sus derechos. Claro. Mientras tanto, Bob Marley, ¿cómo hacía esta invitación? A través de sus temas, a través de sus canciones, que simplemente llevaban un levantamiento que tenía que ver más con los derechos y con una reforma de la justicia, en vez de simplemente vamos a la fuerza a votar el ayuntamiento y a pedir lo que nos corresponde. Ese mensaje era mucho más masivo, llegaba mucho más a la gente que la de un líder político tradicional. Exactamente. O sea, es más amenazante un Bob Marley que un político. Exactamente, y finalmente el discurso todos lo memorizaban, porque venía en la forma de una canción muy pegajosa que estaba en los primeros rankings de sintonía radial a escala mundial. Entonces, su canción se convirtió en un himno. Ese himno se convirtió en un llamado a tomar acciones, y ahí es cuando las personas dijeron, wow, vamos a poner gente que investigue, por favor anótame, fíjate en cada uno de los párrafos y estrofas de las letras de Bob Marley. Y la conclusión es, este hombre es peligroso. Las letras de las canciones y su música pacifista de parte de Bob Marley se convirtió en un tremendo problema para la CIA y Estados Unidos. Atención. Pero aunque Bob viviese de forma tranquila, sus letras no lo reflejaban. Su álbum de 1974, Burning, estaba cargado de canciones protesta a favor del Black Power, como I Shot the Sheriff, Burning, Looting y la famosa Get Up, Stand Up. Mientras la policía los veía como asesinos en potencia que formaban parte de un culto y vigilaban estrechamente a los rastafaris, el mundo volvía su atención hacia el movimiento. Incluso en los Estados Unidos, un escuálido rastafari se estaba convirtiendo en la figura más conocida del tercer mundo. Era algo que no alegraba en absoluto a los dirigentes jamaicanos. Algunos rastafaris fueron introduciéndose cada vez más en la política, pero no querían explicar sus ideas y proyectos con métodos violentos. Los partidos más radicales empezaron a enfrentarse entre sí. Mientras la tensión iba en aumento, Marley intentó mantenerse al margen. Creo que pronto se dio cuenta de que lo mejor era permanecer alejado de la política. La política en Jamaica era, y sigue siendo, una actividad muy peligrosa. Pero en la portada de su nuevo lanzamiento, Uprising, aparecía un rastafari con el puño en alto y con largas trenzas, como si de un revolucionario urbano se tratase. Realmente parecía una declaración política. Si bien Bob Marley intentó meterse en la política, se dio cuenta que era casi venderle el alma al diablo. No hay forma, aún con las mejores intenciones, que uno, actuando desde la política, no tenga que ceder y finalmente tener que trabajar palmo a palmo, hombro a hombro, con los malos, con aquellos que quieres atacar. Es por eso que siguió en la música. Y viste como decía el documental, la portada, donde sale un dibujo de Bob Marley así, que tiene una actitud muralista, ¿cierto? Así de protesta, de pueblo rebelándose, el poder obviamente de la democracia. Muy de afiche de los años 70, y además nos podemos olvidar, Salfa, del contexto mundial, de la Guerra Fría, en donde el lado comunista del mundo no podía ceder terreno y lo propio el lado capitalista. Qué bueno el punto que tú dices, porque fíjate que estos grupos de revoltosos que financiaba la CIA tenían un puro discurso que finalmente decía, y son comunistas, esto que... Simplemente era a todos meterlo en el saco del comunismo para generar miedo en la población y para decir como que eran los enemigos plantados según la visión norteamericana de aquello eje del mal que debía ser derrotado lo más pronto. De hecho, el tema que vimos recién, el segmento anterior, que hablaba sobre lo peligroso de estas encomiendas al actuar de parte dentro de las canciones de Bob Marley, tenemos un segmento, señor director, podemos escuchar, donde menciona a la CIA y habla sobre esta carrera de ratas. Mira. ¿Así? Rasta don't work for no CIA. Rat race. Toma, carrera de ratas. Y nosotros los Rastafari, nuestras canciones, mi mensaje, no trabajan para la CIA. Oh, ¿qué le pasa? En su cara. Claro, ahí empezó. Claro, se sale de la política, que fue donde se le hizo la invitación, y dice, no, por acá no, porque aquí voy a tener que vender mi alma al diablo. Desde mi música. Entonces sigo con la música, pero comienza a emplazar con nombre y apellido a la gente de la CIA,
carrera de ratas, obviamente, y le dice, nosotros no pertenecemos acá, hagámoslo a nuestra manera. Hagamos un levantamiento pacífico, pero masivo, cargado de paros y que demostremos que el poder nos pertenece a nosotros. ¿Por qué a través de un cáncer, maestro? ¿Por qué simplemente no agarraron un tipo, una agente de la CIA, y un balazo? ¿Por qué se dio así? Hay Lo quiero un saber a la vuelta de la pausa atentado. comercial.